Bien podemos afirmar que este contexto vertiginoso y dinámico de la escena global, en el cual la tecnología avanza mucho más rápido que los esquemas normativos y regulatorios, necesita de respuestas que garanticen condiciones de desarrollo sustentable del negocio de los juegos de azar. Marcos reguladores dinámicos y modelos de negocios sustentables son fundamentales en la actualidad y de cara al futuro. En ese marco, debemos asegurar el disfrute de los juegos de azar, evitando la ludopatía, anulando el margen de las apuestas ilegales, previniendo que se inserten fondos de origen ilegal en el circuito legal a través de las apuestas, evitando las apuestas por parte de menores de edad y atendiendo los perfiles de las nuevas generaciones, como los millennials, que migran del mundo de las apuestas físicas hacia el de los juegos online y los juegos en redes sociales. A continuación, abordaremos sucintamente estas cuestiones, con el objetivo de hacer una primera inmersión en las mismas y describiendo qué medidas se han tomado o se están tomando al respecto, ya sea desde los organismos reguladores o desde las asociaciones regionales o globales existentes. En primer lugar, vamos a tratar la temática de la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Se denomina lavado de activos al proceso en virtud del cual los activos de origen ilícito se integran en el sistema económico legal con apariencia de haber sido obtenidos de forma lícita. Es decir, es un mecanismo mediante el cual una persona o una organización criminal que comete un delito, narcotráfico, corrupción, trata de personas, pornografía infantil o evasión, busca ocultar, disimular y o encubrir el dinero conseguido de su actividad ilícita, intentando en ese proceso dar a esos fondos apariencia de haber sido obtenidos legalmente. Para evitar llamar la atención de las autoridades sobre sus actividades reales, por ejemplo el dinero obtenido a través del narcotráfico, los delincuentes tratan de que no exista un vínculo directo entre el producto de sus delitos y sus actos ilegales. Por esta razón, y para poder gastar ese dinero mal habido abiertamente, crean estructuras y herramientas cada vez más sofisticadas. Ante ello, y a nivel internacional, el Grupo de Acción Financiera Internacional, conocido como GAFI, es un organismo intergubernamental cuyo propósito es el desarrollo y la promoción de políticas a nivel nacional e internacional para combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Nuestro país participa del mismo. Actualmente cuenta con 36 miembros, 34 jurisdicciones y 2 organizaciones internacionales que lo integran, 8 miembros asociados, que son grupos regionales al estilo GAFI, y 25 miembros observadores, constituidos principalmente por organizaciones internacionales con incumbencias directas o indirectas en la materia. Se pueden encontrar en la página web del GAFI quiénes son estos miembros observadores. Por ello, y ante el riesgo de que las estructuras y procesos de los operadores de juegos de azar sean utilizados para el lavado de dinero, los casinos, las salas de bingo y las agencias de apuestas de nuestro país deben aplicar las normas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, ya que si bien en su operatoria diaria ofrecen apuestas por entretenimiento, también tienen relevancia financiera por el tipo de operaciones que realizan, como ser cobros y pagos de importantes sumas de dinero, otorgamiento de créditos a sus clientes, movimientos con tarjetas de crédito, débito, prepagas y cheques de viajero, entre otras. A partir de la creación de la Unidad de Información Financiera, la UIF, en nuestro país, y la sanción de normativa específica para el sector, se establecieron ciertos criterios específicos como política de prevención de lavado de dinero, entre los que se destacan los siguientes puntos. La prevención basada en el enfoque de riesgos. Esto implica contar con elementos de juicio que permitan analizar las transacciones inusuales y sospechosas de los clientes para determinar el nivel de riesgo de cada uno. En el caso de un casino, alguien que vaya apuesta a $1.000.000 es claramente una operación sospechosa. La otra política es la de conozca a su cliente. Se utilizan metodologías de manejo y mitigación de riesgos en materia de prevención de lavado de activos a efectos de segmentar la base de datos del cliente en función de su perfil y tipo de riesgo, nivel de juego, nacionalidad,
informes comerciales, zona geográfica, su historia crediticia, etc. Este proceso descrito permite establecer la categorización de riesgos de acuerdo al perfil de cada cliente. Monitoreo de operaciones. En este caso, se efectúa con la ayuda de sistemas de información a partir del registro diario de datos personales de los clientes, tipo de operación en cajas, moneda utilizada, depósitos, créditos otorgados, teorético de juegos, movimientos en mesas, etc. Se monitorean las operaciones con una frecuencia acorde al perfil de riesgo, alto, medio o bajo, y los sistemas deben consolidar en forma mensual todas las operaciones para su posterior reporte a la UIF según su naturaleza por cada uno de sus clientes. Capacitación del personal jerárquico y no jerárquico. Es aconsejable el proceso de inducción de los nuevos funcionarios, es decir, la capacitación, y la periodicidad mínima es anual. Sin embargo, la actualización debe ser impartida cada vez que la autoridad de aplicación emita una nueva norma. Los programas deben ser constantemente revisados y actualizados. Se deben contar con mecanismos de evaluación de los resultados para determinar la eficacia de dichos programas, medios que se emplearán para ejecutarlos y los procedimientos que se adelantarán para evaluarlos. Los programas deben constar por escrito y debe guardarse un registro en recursos humanos y también en el legajo del oficial de cumplimiento firmado por los empleados, donde conste la entrega del manual de prevención de lavado y también los certificados de las capacitaciones recibidas. En cuanto a las políticas y procedimientos de control o diligencia debida, internamente los organismos y las empresas deben verificar el cumplimiento de las políticas para la prevención del lavado de dinero y financiación del terrorismo. Por ello, deben asegurarse que sus empleados cumplen en forma estricta con los procesos de debida diligencia y de debida diligencia forzada. El proceso de debida diligencia forzada, por ejemplo, es ineludiblemente realizado en caso de transacciones inusuales, así como con sujetos que tengan actividades u ocupaciones de alto riesgo. Tanto el oficial de cumplimiento como el auditor interno deben informar sobre cualquier actividad al respecto. Además, es aconsejable contar con el código de ética, revisar periódicamente las sanciones administrativas internas por incumplimiento de políticas y validar el cumplimiento de los procedimientos establecidos en el manual de procedimientos. La comunicación de las políticas, manuales y procedimientos a todo el personal es un factor determinante para eventuales controles por parte de la autoridad de aplicación. Cada entidad vigilada debe determinar sus riesgos, el nivel de exposición a los mismos y su correspondiente administración, valiéndose entre otras de la segmentación de los factores del riesgo con el fin de gestionar el mismo a través de sus diferentes etapas y de dar cumplimiento a la ley 25.246 y resoluciones emitidas por la UIF. Para ello, las salas de juego deben contar con herramientas tecnológicas de primer nivel, basadas en la calidad y eficiencia de sus motores de búsqueda, que permitan fijar reglas o parámetros de excepcionalidad para determinar las operaciones inusuales o sospechosas. La ventaja principal es la automatización de reportes, consolidando la totalidad de las operaciones de un jugador. Así, paulatinamente y cumpliendo con la normativa vigente, las asociaciones regionales han generado espacios de trabajo para aunar criterios y compartir experiencias o actividades de capacitación. Y en el caso de Argentina, las distintas jurisdicciones crearon áreas específicas como sujetos obligados y dictaron normativas internas. Asimismo, los operadores privados comenzaron a dar cumplimiento a las normativas existentes. Por otro lado, ALEA creó la Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos y Prevención del Terrorismo el 2 de diciembre del año 2010, que se constituye como un grupo de trabajo integrado por personal de las loterías del país, cuyos objetivos son unificar criterios, el sostenimiento de una actitud corporativa en la colaboración con los organismos de control nacional e internacional, como así también la puesta en común de manuales de cumplimiento y de procedimientos de cada lotería, además de las experiencias particulares en el asunto. Así se logró conformar un equipo de profesionales capacitados, la designación de un oficial de cumplimiento en cada jurisdicción, la publicación de bibliografía especializada,
la implementación de auditorías periódicas, la elaboración de registros de análisis y gestión de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, de operaciones inusuales detectadas y sospechosas, entre otros avances. Cambiando de tema, y en el caso de la ludopatía, la misma es un trastorno reconocido por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que lo recoge en su clasificación internacional de enfermedades en el año 1992. Podemos definir a la misma como un trastorno del comportamiento, entendiendo el comportamiento como la expresión de la psicología del individuo, que consiste en la pérdida del control en relación con un juego de apuestas o más. Tanto se inciden las dificultades que se supone para el individuo dejar de jugar cuando está apostando, como si nos referimos a mantenerse sin apostar definitivamente en aquel juego o en otros. Y estas dificultades siguen un modelo adictivo en la mayoría de los casos, tanto en la manera en cómo se adquiere o mantiene el trastorno, como en las distorsiones de pensamiento, emocionales y comunicacionales que provoca, y desgraciadamente en los efectos desastrosos en las relaciones familiares y amorosas del jugador. Esta temática, si bien no es nueva y reconoce numerosos ejemplos históricos, ha sido abordada desde los distintos sistemas de salud pública a nivel global desde no hace más de 30 años, y la consolidación de políticas públicas específicas en las que concurran organismos reguladores del tercer sector, operadores privados y el sistema de salud, ya sea público o privado, es de reciente surgimiento y tiene países o regiones con mayor o menor grado de avances e institucionalización que otros, pero ya es una temática que el sector integralmente está enfrentando. Hay una máxima del gerenciamiento que dice que lo que no se mide no se puede gestionar, y es así que desde distintos organismos reguladores o asociaciones regionales se han realizado estudios para medir el impacto del juego patológico en el sector. En ese objetivo debemos destacar el estudio realizado por la Universidad Torcuato Di Tella en nuestro país, que refleja que esta problemática no se aleja de las cifras internacionales. Por citar uno de los ejemplos de trabajo en conjunto a escala global, podemos ver los esfuerzos de la WLA, que creó un marco de referencia y certificación para todos sus miembros en juego responsable. Sus miembros deben ir adoptando distintas medidas para prevenir la ludopatía, para que esta asociación certifique como organismo independiente que los mismos son cumplidos. Asimismo, las asociaciones regionales poseen también espacios de trabajo para abordar la temática, y podemos citar tanto el caso de Cibelae como el de ALEA. En este caso, ALEA tiene su unidad coordinadora de juego responsable, a partir de la cual sus entes miembros fueron fortaleciendo sus políticas preventivas en la materia. Anteriormente, vimos que una de las causales de que el Estado tomara la decisión de regular y controlar las actividades de los juegos de azar fue la imposibilidad práctica de implementarlo pese a los esfuerzos y recursos invertidos en su prohibición. A partir de ese momento histórico surge la forma del juego ilegal, que expone a las personas a la incertidumbre sobre los premios ganados, a la posibilidad de que los menores de edad apuesten, a la realización de apuestas en cantidades desmedidas y obviamente al que el producto de las apuestas realizadas quede exclusivamente en manos particulares. Todos estos riesgos, a pesar de la regulación normativa existente y de los avances ocurridos, siguen existiendo, agravándose la situación en el caso de las apuestas por medios electrónicos o digitales. En el caso de las apuestas físicas, los países han ido avanzando en la consolidación de marcos regulatorios que establecen condiciones de explotación de los juegos de azar, imponiendo tributos a los mismos y articulando instancias normativas e institucionales para garantizar la penalización de las apuestas ilegales, por ejemplo. En el caso de las apuestas online, que vienen creciendo de manera significativa en todo el mundo, los marcos regulatorios reconocen diversos grados de madurez. España, Francia, Gran Bretaña o Colombia, en nuestra región, son países que se han dado marcos regulatorios sólidos. Nuestro país no tiene un marco federal regulatorio, sino que existen algunas jurisdicciones como Tucumán, San Luis, Misiones o Neuquén, por nombrar algunas, que ya están transitando los primeros pasos en la regulación de los juegos online.
Asimismo, no podemos dejar de mencionar que existen países en los que el juego tiene un marco regulatorio muy restringido y solo colindante a destinos turísticos, como Brasil, Corea del Sur, China o Rusia, y en los cuales la actividad, lamentablemente ilegal, es muy importante. Como ejemplo de lo que el esfuerzo de algunas asociaciones puede hacer para combatir las apuestas ilegales, citamos nuevamente a la WLA, que ha creado el Sistema Global de Monitoreo de Loterías. Su objetivo es detectar y analizar actividades de apuestas sospechosas que puedan cuestionar la integridad de una competencia deportiva. El sistema fue lanzado globalmente en enero de 2015, extendiendo su red a otros continentes y facilita el intercambio de información sobre apuestas deportivas como parte de los esfuerzos colectivos de sus miembros para asegurar la integridad deportiva a nivel mundial. Este sistema tiene el firme objetivo de proveer una cooperación eficaz entre los actores clave, reguladores, autoridades encargadas y organizaciones deportivas. Si bien no representan una amenaza, sino más bien una oportunidad, las nuevas generaciones de apostadores o jugadores, caracterizados como millennials, que en su gran mayoría son nativos digitales y que hacen un uso intensivo de los dispositivos móviles, comienzan a delinear nuevas demandas para el sector, ya que los mismos migraron de los espacios físicos de las salas tradicionales hacia los entornos virtuales. En el cruce entre las posibilidades tecnológicas y los nuevos perfiles de los consumidores, surgieron como nuevos desafíos, por ejemplo, las apuestas por internet, los juegos en red o los juegos sociales como el muy famoso Candy Crush, que pueden generar la misma adicción que los juegos tradicionales o de apuestas en línea por fuera de las leyes existentes y de las capacidades estatales de regulación. Asimismo, y atendiendo estos cambios en la demanda, surgieron miles de sitios en internet para capturar apuestas por fuera de los marcos regulatorios en todo el mundo, los que asentaban sus servidores en paraísos fiscales con el fin de eludir marcos regulatorios o impositivos y que fácilmente podían ser herramientas para el lavado de activos o para cometer fraudes contra los apostadores, por ejemplo. Por ello, poco a poco fueron surgiendo iniciativas locales, regionales o globales que comenzaron a abordar estas problemáticas. Por último, una tecnología que plantea desafíos y que es absolutamente disruptiva y que comienza a impactar en los sectores económicos y financieros y por supuesto en el de las apuestas online es la tecnología del blockchain. El blockchain es un libro digital que se usa para registrar transacciones en línea que usan criptomonedas o bitcoins y estas transacciones se registran secuencialmente y están disponibles públicamente. Su trazabilidad está garantizada porque ni los desarrolladores o programadores ni sus usuarios pueden alterar las cadenas de bloques, las cuales se tornan inviolables. Esta tecnología, aplicada a los juegos de azar, permite realizar apuestas entre particulares sin ningún tipo de necesidad de mediación estatal para garantizar la integridad de las apuestas y los pagos de premios. Ya existen países como Rusia o Israel, por ejemplo, que comienzan a dar sus primeros pasos en la administración privada y o regulación estatal de la utilización de blockchain para la captura de apuestas.